Saludos y bendiciones a todos. Es un gusto y aún un mayor gusto el poder estar con ustedes nuevamente después de estas semanas donde nos vimos afectados por el coronavirus. Y quiero aprovechar para darle las gracias, no solamente a título personal, sino a nombre de mi esposa, de nuestra hija Mariela, por haber estado orando por nosotros, haber estado al pendiente y atendiéndonos de tantas y tantas maneras. Ha sido una bendición, una demostración del amor de Dios que nos tiene realmente muy impactados. Y quiero que tomemos un breve momento para darle gracias a Dios, no solamente por nuestra salud, sino la salud de aquellos que también han pasado por enfermedad, diferentes enfermedades y circunstancias, y aún por aquellos que todavía están en ese proceso. Oremos. Bendito Padre, no queremos, Señor, ser malagradecidos, sino acordarnos en todo momento de todas y cada una de tus misericordias. Por eso es que hoy, Señor, nos unimos para darte gracias por tu bondad, por tu amor, por tu paciencia, Señor, para con todos y cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por la vida de Ernesto Holguín, a quien has levantado de ese lecho de muerte. Y gracias también por todos y cada uno de nuestros hermanos y hermanas, familiares, Señor, que tú has tenido a bien sacar adelante de la enfermedad. Ahora te pedimos, Señor, que podamos también tener en cuenta aquellos que están pasando por enfermedad o circunstancias difíciles en este momento, que tengas misericordia de ellos, Señor, que tú los sustentes con tu gracia, tú los afirmes, Señor, en la fe, los reconfortes con tu amor y nos uses como instrumentos útiles para bendecir sus vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, por todas tus bondades, por toda tu paciencia y tu amor. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Amén. Bien, pues hoy es domingo 13 de diciembre del 2020. Qué cosa, ¿no? Ya estamos por terminar este año. Un año muy curioso, muy interesante, muy difícil también, pero que por las gracias de Dios vamos saliendo adelante. Acompáñeme, por favor, en su Biblia a la carta de Pablo a los Efesios para entrar en la exposición de la palabra. Y vamos al capítulo 4, Efesios capítulo 4, y únicamente vamos a leer por lo pronto el versículo 1. He titulado esta enseñanza Modelando el Evangelio. Modelando el Evangelio. Efesios 4:1 dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Padre, nuevamente oramos, Señor, atendiendo tu palabra y disponiéndonos, Señor, para que tú hables a nuestro corazón. Que tengamos una actitud receptiva a esta tu palabra y que lo que tú quieres mostrarnos venga a caer, Señor, en un terreno fértil que lleve mucho fruto para tu gloria. Usa mi vida, Señor, y permíteme transmitir este mensaje con claridad y en el poder de tu Santo Espíritu. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Como hemos mencionado, la carta a los Efesios está estructurada en dos grandes partes. La primera parte de los capítulos 1 al 3, lo que somos y tenemos en Cristo. Es decir, nuestra identidad en Cristo, que es la parte doctrinal de la carta. Y los capítulos 4 al 6 es cómo debemos vivir a la luz de eso que somos. Y habla de la vida práctica.
En los primeros 3 capítulos nos ha enseñado y recordado quiénes somos por estar en Cristo, nuestra nueva identidad como hijos de Dios y miembros de su pueblo, del cual hemos venido a formar parte exclusivamente por la riqueza de su gracia. Nos escogió para salvación desde antes de la fundación del mundo. Nos predestinó para ser adoptados como hijos. Fuimos aceptados en Cristo por el puro afecto de su voluntad. En el momento preciso nos redimió por la sangre de Jesús, perdonando nuestros pecados, haciéndonos herederos y sellándonos con el Espíritu Santo prometido. Por su gran amor nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, reconciliándonos así con Él y los unos con los otros, formando una nueva familia en Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo, templo santo en el Señor para morada de Dios en el Espíritu. Esa es la realidad del cristiano, de aquel que ha puesto por la gracia de Dios su fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador y Señor. Ese es nuestro fundamento. Y como ven, no se trata de lo que nosotros hayamos hecho, lo que nos define como hijos de Dios, sino lo que Él ha hecho por el puro afecto de su voluntad y para la alabanza de la gloria de su gracia. Pero ahora que somos cristianos, a la luz de lo que Dios ha hecho, de la transformación que ha operado dándonos nueva vida y de los recursos extraordinarios que nos ha otorgado, ¿cómo nos vamos a comportar? ¿Qué es lo que vamos a transmitir a un mundo incrédulo acerca del poder transformador de Dios? ¿De qué manera se debe ver reflejada esta realidad redentora en nuestra vida? En otras palabras, nos parecemos a lo que decimos ser, tanto de manera individual como corporativamente. Para que un pato sea pato, debe parecerse a un pato. Y no solamente parecerse, sino graznar como pato, caminar como pato, volar como pato, tener pico de pato y andar en compañía de los patos. Y este es el tema central de la segunda mitad de la carta de Efesios. ¿Cómo debemos andar a la luz de lo que somos? ¿Cómo se modela realmente el Evangelio? Tal como vimos la semana pasada, al inicio del capítulo 4, Pablo pasa de la doctrina a la práctica cristiana. Nuevamente el versículo 1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Parafraseando un poco este versículo, dice: yo que estoy preso por servir al Señor, le ruego que vivan como corresponde a los que han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Pablo hace aquí una enérgica exhortación para poner en exhibición el Evangelio de la gracia, tanto por nuestra conducta individual como por la vida en la iglesia. Antonio nos compartió, en base a los versículos 2 al 6, la clave para preservar la unidad en la iglesia. Vimos algunas virtudes esenciales para guardar la unidad, así como la base para dicha unidad. 4 actitudes sustentadas en el amor que nos permiten vivir en paz los unos con los otros y reflejar así el Evangelio. Humildad, mansedumbre, paciencia y tolerancia. Esto es parte de nuestro andar cristiano.
Esto es andar digno de la vocación o llamamiento con el que fuimos llamados. Hoy me regresaré al versículo 1 para hacer un acercamiento en cuanto a lo que significa andar o vivir como es digno de nuestro llamado y que Pablo desarrollará en el resto de su carta. Esto es muy importante porque significa la vida práctica de los creyentes. De poco sirve conocer y dominar la doctrina, lo cual es necesario hacer, si no se traduce en un estilo de vida que concuerde con eso que profesamos haber abrazado. En Romanos capítulo 6, versículos 15 al 18, acompáñenme a Romanos 6, versículos 15 al 18. Dice así: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Pablo dice, cada uno es esclavo de aquel o aquello que obedece, del pecado o de la justicia. Pero en su caso, les dice, y gracias a que han sido libertados del pecado de quien eran esclavos, ahora han obedecido la enseñanza del Evangelio y han sido libertados para vivir en justicia, es decir, conforme a la voluntad de Dios. Porque han abrazado la doctrina de la gracia en Jesucristo, ahora pueden vivir de manera congruente a esa enseñanza. Y ese es el llamado que hace Pablo al inicio del capítulo 4. Como dije antes, pasa de establecer la doctrina en los primeros 3 capítulos a la vida práctica, de los privilegios a los deberes, de los recursos que tenemos a las tareas que llevamos a cabo en base a esos recursos. Veremos en base al versículo 1 3 aspectos de la exhortación que el Espíritu Santo nos hace en el resto de la carta para vivir la vida cristiana que da gloria a Dios. En primer lugar, la base de la exhortación. En segundo lugar, el carácter de la exhortación. Y en tercer lugar, el contenido de la exhortación. Y agárrense, porque esto se pone muy confrontador. Es bonita la doctrina, es necesaria la doctrina, es fundamental la doctrina, pero ahora viene lo que debemos hacer en base a ese conocimiento. Veremos que no son sugerencias para una mejor vida, aunque nos debe conducir a una mejor vida, ni para tener éxito en nuestras relaciones, aunque se debe ver reflejado en nuestras relaciones, sino que son deberes que dan testimonio de lo que decimos creer. Veamos entonces en primer lugar la base de la exhortación. Dice el versículo 1, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La vocación con que fuisteis llamados se refiere al llamamiento soberano y salvador de Dios y que describe en los primeros 3 capítulos. Fue Él quien nos escogió y nos hizo parte de su pueblo, de esa nueva familia en Cristo. Así que los cristianos somos llamados a llevar un estilo de vida que corresponda a lo que somos,
a nuestra posición en Cristo como hijos de Dios y templo para la morada de Dios. Si Dios no nos hubiera llamado aparte como lo hizo, jamás hubiéramos acudido a Él. La gente piensa que en algún momento de su vida buscó a Dios, pero la realidad es que si acaso tuvo el deseo de buscar y conocer más a Dios, fue solamente porque Dios dio el primer paso. En Romanos 3, versículos 10 y 11 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Ante esta imposibilidad del hombre, Dios envió a su Hijo para buscar a los perdidos con el fin de poder salvarles. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor Jesús también dijo en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Los cristianos hemos sido llamados a salvación y por medio de la salvación a vivir de tal manera que demos testimonio de la gracia y el poder de Dios. Fuimos escogidos y separados por Dios para llevar fruto, un fruto que permanezca. Es por ello por lo que en su carta a los Colosenses, Pablo pide que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Conocer mejor a Dios es con el propósito de poder vivir conforme a su voluntad y llevar mucho fruto. El conocimiento de la voluntad de Dios y de los recursos que nos ha dado en Cristo son esenciales para andar como es digno de Él. El Espíritu Santo quiere que antes de correr la carrera cristiana estemos bien firmes en lo que somos y los recursos que tenemos. Se trata de conocer, comprender y apropiarse de los fundamentos para la vida cristiana. Es decir, tener las bases doctrinales correctas para una vida cristiana fructífera. No puede ser al revés. Algunos consideran que la doctrina no es tan importante. Aplicando mal el pasaje de 2 Corintios 3, versículo 6, argumentan que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y por lo tanto no debemos profundizar en la doctrina bíblica, sino solamente dejarnos guiar por el Espíritu. Evidentemente, este razonamiento es totalmente absurdo y además antibíblico. El pasaje en cuestión se refiere al nuevo pacto comparado con el antiguo y hace alusión precisamente a la incapacidad de la ley para transformar el corazón, mientras que la obra regeneradora del Espíritu hace posible que no solamente queramos, sino también podamos obedecer a Dios. El Espíritu Santo nos guía siempre a la verdad y por medio de la verdad bíblica. Así que desestimar la doctrina o enseñanza bíblica es un grave error. Imagínate querer jugar un partido de fútbol o de lo que sea sin conocer los fundamentos, sin estar bien preparado para no solo jugar bien, sino hacerlo de manera que contribuyas al equipo. Capaz de que metes gol en tu propia portería o abandonas tu posición para hacer lo que bien te parece
dejando vulnerable al equipo. Yo recuerdo que los entrenamientos de básquet, los entrenadores dedicaban gran tiempo a enseñarnos los fundamentos y después los teníamos que practicar una y otra vez antes de empezar a jugar. Nosotros estábamos desesperados por iniciar la cascarita, pero los buenos entrenadores sabían la importancia de establecer los fundamentos y una buena condición física. Son los fundamentos los que sientan las bases para lo que se hace durante el partido. De otra manera es un desorden y a la hora de la verdad las cosas no se hacen bien, corriendo el riesgo inclusive de salir lastimado o de lastimar a otros. Así también es en el terreno espiritual. Una doctrina deficiente conducirá necesariamente a una vida deficiente. Un mal fundamento significa una casa frágil que se puede venir abajo fácilmente por las circunstancias adversas de la vida. Por otro lado, una casa edificada sobre la roca, que es Cristo y su palabra, resiste los embates de la vida. Jesús llamó prudente al hombre que edificó su casa sobre el fundamento firme de sus enseñanzas y llamó insensato a aquel que construyó su casa sobre la arena, sobre un terreno frágil, apartado de sus enseñanzas. El Salmo 11:3 dice, si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Si no hay fundamentos, todo se viene abajo. Igualmente la vida cristiana no inicia con hacer cosas, ni siquiera con cumplir mandamientos. Inicia con nuestra salvación, con la transformación del corazón que Dios lleva a cabo mediante su poder para dar nueva vida. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, sabía que sin un corazón transformado por el Evangelio, sin el conocimiento de las verdades fundamentales del cristianismo y sin el poder de Dios actuando en los cristianos, simplemente sería imposible que vivieran de acuerdo con lo que afirmaban ser. Solo el poder de Dios, obrando a través de su palabra, hace posible que vivamos el amor cristiano. No hay otra manera. De ahí la súplica que hace y que define nuestro segundo punto, que es el carácter de la exhortación. El carácter de la exhortación, que dice, os ruego que andéis. Estamos hablando de una súplica. Es un fuerte llamado, una exhortación enérgica. Es interesante entonces que Pablo no solo sugiere un cambio en la manera de vivir, sino que suplica a los cristianos a que respondan a las bendiciones espirituales que han recibido. Como apóstol y pastor, hace un enérgico llamado a llevar un estilo de vida que corresponda a la profesión que han hecho. Y esto es algo común en sus cartas que refleja esa preocupación pastoral por las ovejas, para que no echen en saco roto lo que les ha enseñado, sino que perseveren en ello a través de la obediencia. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1, estaba en Timoteo, pero es Tesalonicenses 4:1, dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Le rogamos, dice Pablo,
y exhortamos. Esta es la misma palabra que se traduce ruego acá en Efesios 4:1. Les solicitamos y suplicamos que se conduzcan agradando a Dios, así como han aprendido de nosotros. En el capítulo 2, de ahí mismo de Primera de Tesalonicenses, versículos 11 y 12, dice: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Dice Pablo, como Padre a sus hijos, les suplicábamos que anduviesen agradando a Dios. Y ojo, padres de familia, se infiere que esto es algo que todo padre debe estar haciendo, exhortando y encargando que vivan para agradar a Dios. Igualmente corresponde a los pastores hacer un llamado enérgico a los creyentes para que vivan de acuerdo con lo que han recibido por gracia. Y estos, los creyentes, las ovejas, no deberían resentirse porque se les exhorte, sino más bien agradecer que Dios tenga cuidado de ellos a través de sus pastores y también de sus hermanos. Pablo instruye a Timoteo para que no deje de exhortar por medio de la predicación. En 2 de Timoteo 4, versículos 1 y 2 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esta es una labor que no solo los pastores, sino todo creyente debería llevar a cabo hacia sus hermanos y hermanas en Cristo y miembros de su familia. Es importantísimo que nos exhortemos unos a otros a responder con obediencia al Evangelio. En Hebreos capítulo 3 viene una exhortación muy fuerte, muy importante. Hebreos 3, 12 al 13. Dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Vivimos en comunidad, no solo para obtener lo que deseamos, sino también para ser cuidados. Tendemos a minimizar el poder engañador del pecado. Creemos que a nosotros no nos va a pasar. Sin embargo, queda claro en este y muchos pasajes más que nuestra tendencia a apartarnos de Dios y de su voluntad es real. No habría necesidad de estas exhortaciones si no tendiéramos a apartarnos de la voluntad de Dios, a olvidar quiénes somos en Cristo y empezar a vivir con nuestros ojos puestos en las circunstancias, puestos en los deseos de este mundo. Y gracias a Dios por la iglesia, tanto por los pastores como por los hermanos que se atreven a exhortarnos cuando ven que nos estamos desviando. En Hebreos 13, 17 dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y también en el capítulo 10 de Hebreos, versículos 24 y 25, un pasaje muy conocido, muy citado, que debemos tener más en cuenta
en nuestra vida comunitaria, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No basta con decirle a nuestros hermanos, a nuestros hijos o cónyuge que se están desviando. Es necesario suplicarles que se vuelvan a Dios y a la comunión de los unos con los otros. A vivir, como dice Pablo, de manera digna a esa nueva identidad en Cristo. Y ese es el tercer punto, el contenido de la exhortación. El contenido de la exhortación dice, les ruego que anden como es digno. Que anden como es digno. Se refiere a un estilo de vida que es apropiado, justo. Habla de equilibrio. Equilibrar la balanza, asegurando que lo que haya de un lado de la balanza sea igual en peso a lo que se coloca en el otro lado. Es decir, que correspondan los pesos. No se trata de un merecimiento, como decir, somos dignos de recibir tal o cual privilegio, sino de vivir a la altura de lo que ya hemos recibido. Es porque somos hijos de Dios que estamos obligados a conducirnos como tales y no aprovecharnos de esa posición. Es cierto que por ser hijos de Dios gozamos de muchos privilegios y bendiciones espirituales, tal como hemos visto, pero también asumimos una gran responsabilidad que consiste en representarlo de manera adecuada. Una vez escuché una frase en una película que ilustra muy bien este punto. Un alto comandante le dijo a su subalterno, tú me representas y la manera en la que lo haces habla de mí. No te riges por ti mismo. Tú estás en una misión, le dice, y me estás representando. Y la manera en la que lo haces habla de mí. Así deberíamos ver nosotros nuestra vida, representando, siendo embajadores de Cristo aquí en la tierra, modelando el Evangelio. Los juniors son conocidos por valerse de su posición y recursos para violar la ley y quedar impunes, pero no los verdaderos hijos de Dios. Así que no seamos juniors espirituales, sino verdaderos hijos y herederos del Todopoderoso. El mensaje de Pablo es que tomando en cuenta las enormes bendiciones espirituales que nos ha concedido en Cristo, obedezcamos como respuesta de fe y gratitud. Nos insta, nos urge a vivir para su gloria, dando testimonio de su amor y de su gracia. En el Antiguo Testamento la condición era, si me obedeces, te bendeciré. Pero ahora por los méritos de Cristo dice, ya te he bendecido. Ahora en respuesta a mi amor y gracia, obedéceme. Este llamado a andar, a caminar, a vivir cierto estilo de vida es frecuente en el Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 6, Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es ese llamado a andar en la nueva vida que tenemos en Cristo. Y más adelante, en el capítulo 13, ahí mismo de Romanos 13:13, dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. En Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. Así como lo han recibido, así como han creído en Él, anden en Él, vivan en Él. Y en 1 de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Tremendas palabras. El que dice que permanece en Él. El que se dice cristiano. El que dice tener su fe en Jesucristo como Señor y Salvador, debe andar como Él anduvo. Pero insisto, eso solamente lo podemos hacer en el poder del Espíritu Santo, teniendo en cuenta las enormes bendiciones espirituales que se nos han concedido, los recursos inagotables que tenemos en el poder del Espíritu Santo para vivir conforme a la voluntad de Dios. Es nuestra responsabilidad vivir a la altura de ese llamamiento que nos ha hecho al salvarnos y colocarnos dentro de su familia. En otras palabras, a llevar un estilo de vida que dé evidencia de que formamos parte del pueblo de Dios, que es su iglesia. Y esto tiene implicaciones muy prácticas, como lo vamos a ver en el capítulo 4, 5 y 6 de esta carta. ¿Qué significa andar como es digno de ese llamamiento en el sentido práctico? ¿Cómo se ve este caminar digno? Eso es lo que Pablo presenta en adelante. Y vamos a ver que nos exhorta a que andemos teniendo en cuenta varios aspectos. En primer lugar, en unidad. Andar como es digno del llamamiento que hemos recibido es andar en unidad, como vimos la semana pasada. Que andemos como es digno del llamado, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero también en pureza, número 2, en pureza. Capítulo 4, versículos 17 al 32. Que andemos no en la vanidad de la mente, sino en la verdad que está en Jesús. Efesios 4, 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, no solamente es andar de cierta manera, sino también no andar de cierta manera, no vivir de cierta forma. Versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Esos son ellos que todavía están en la ignorancia en cuanto a la salvación en Cristo, en cuanto a los propósitos y la voluntad de Dios. Pero ustedes no han aprendido así a Cristo. Y luego dice que es necesario despojarse del viejo hombre
y vestirse del nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, en unidad, en pureza, pero también en amor. Capítulo 5, versículos 1 y 2 dice: ser pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio. Así como hemos recibido el amor del Padre y del Hijo, así debemos andar en un amor sacrificial. Un amor que no sea nada más de dientes para afuera, sino un amor activo, sacrificial de los unos por los otros, en unidad, en pureza, en amor, pero también en luz. Vemos en el capítulo 5, versículos 8 al 11, dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Que andemos como hijos de luz y por lo tanto no ser partícipes de las obras de las tinieblas. Número 5, en sabiduría espiritual. En el 5:15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es un llamado a andar en sabiduría, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Más malos que lo que estamos viviendo difícilmente. La pregunta es cómo estamos aprovechando el tiempo. Y ya veremos esto en mayor detalle. Número 6, sometidos. Es un llamado a vivir sometidos los unos a los otros en el temor de Dios. Fíjense, el capítulo 5, versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y empieza a definir las relaciones principalmente en el hogar, en base al sometimiento mutuo. Y número 7, fortalecidos, andar fortalecidos en el poder del Señor. Capítulo 6, versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Debemos mantenernos firmes en la fe, resistiendo todo intento del diablo por hacernos caer de la victoria que tenemos en Cristo. En resumen, el Espíritu Santo insta a la iglesia a andar en unidad, en pureza, en amor, en luz, en sabiduría, en sometimiento mutuo y en victoria. Es debido a que hemos sido reconciliados con Dios y los unos con los otros, que ahora formamos una nueva familia en la que imperan precisamente el amor, la unidad, la pureza, la armonía y la victoria sobre el mal. Debe existir un claro contraste entre la antigua vida y la nueva. La ropa vieja ya no nos queda. Ahora vestimos una nueva que va de acuerdo con el nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Una nueva creación requiere una vestimenta nueva. De ahí la exhortación de Pablo: les ruego que anden
de acuerdo a esa nueva identidad. Se nos ha otorgado un nuevo uniforme. Uno que refleja el cambio de identidad que ha ocurrido dentro de nosotros. No es algo externo, eso sería moralismo y hasta hipocresía. Se trata de que nuestras actitudes y nuestras acciones sean congruentes con el cambio de vida que ha ocurrido en nuestro corazón. Y es en la iglesia local, donde primordialmente debe manifestarse este nuevo estilo de vida, viviendo día a día el Evangelio en nuestras relaciones, perdonándonos y soportándonos unos a otros, promoviendo la paz, unidos en contra de los poderes de las tinieblas y animándonos mutuamente a vivir en santidad. Preparemos entonces nuestro corazón para lo que el Espíritu Santo nos estará exhortando a llevar a cabo como respuesta a las grandes bendiciones espirituales que nos ha otorgado en Cristo. Oremos. Y oremos conforme a la oración de Pablo en el capítulo 3, Efesios 3, versículos 14 en adelante. Pablo sabe que esto solamente puede ser llevado a cabo por la gracia de Dios en el poder de su Santo Espíritu. Y es por eso que dice lo siguiente: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendice.